Bhagavad Gita, capítulo 4, texto 31. Quienes se sustentan con el licor de vida, que es residuo del sacrificio, se une con el inmutable eterno. Si este mundo no es para quienes prescinden del sacrificio, ¿cómo debe serlo el otro? Dice en el comentario, mi gurú dice, en cualquier forma de existencia material en la que uno se halle, uno es ignorante constantemente de su verdadera situación. En otras palabras, la existencia en el mundo material se debe a las múltiples reacciones de nuestras vidas pecaminosas. La ignorancia es la causa de la vida pecaminosa. Y esta última es la causa de que uno se continúe arrastrando en la existencia material. La forma humana de vida es la única salida para escaparse de este enredo. Los Vedas, por lo tanto, nos brindan una oportunidad de escaparnos al señalar los senderos de la religión, la comodidad económica, la complacencia regulada de los sentidos y finalmente los medios para salirnos por completo de esta condición desdichada. Los Vedas, los libros de conocimiento de la India, traen como finalidad justamente eso. Cómo nosotros podemos establecernos en el ser y encontrar una manera diferente de ser felices. Nosotros a través de la experiencia sabemos de que no encontramos nadie que diga he sido plenamente feliz. Sin embargo, muchas personas que han tenido mucho dinero o que han tenido muchas posibilidades económicas, algún día se dan cuenta de que en realidad son completamente felices con nada. Y se dan cuenta que son más felices cuando están en un buen paisaje, disfrutando de las cosas más simples. Hoy estaba viendo en una foto en Instagram a un gran futbolista que tiene muchísimo dinero, uno de los que tiene más éxito, con un jeans o blue jeans completamente gastado, lo que usábamos los hippies pobres en los años 70. Pero ellos lo compran ya gastado y sienten el placer de ser pobres con un pantalón gastado. O sea, el tipo, claro que tiene un Armani y tiene otras marcas, pero cuando le ves la carita de felicidad que tiene cuando está con un pantalón gastado, te das cuenta de que en realidad es mucho más feliz haciendo lo más simple y volviendo a ser el chico que era en su barrio. Nada más. Todo lo demás es superficial. Y esa es la realidad, ¿eh? No hay otra. Así que alguna razón tienen los Vedas, por eso lo estamos estudiando y por eso estudiamos Bhagavad Gita. Jai, Hare Krishna, Namaste.